Buenas a todos, chicas y chicos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con nuestro tema para cerrarlo, ¿sí? Estados de la materia o estados de agregación. Bien, ya le subí el TP número 3. Este, Hoy vamos a ver cómo resolverlo, si es este que está acá. Básicamente, tiene que ver con los cambios de estado, ¿sí? Y con dos conceptos súper importantes llamados punto de fusión y punto de ebullición. Bien. Eh, a medida que yo vaya hablando sobre qué son estos conceptos, ustedes van a tener que ir tomando nota y para poder tener una propia definición, ¿sí? De ambos conceptos. Para eso, bueno, retomemos un poquito lo que habíamos visto la última vez, que según la teoría cinético-molecular, si yo agarro y hago zoom a las partículas que forman a cualquier sustancia, ¿sí? Van a ser como pelotitas, esas moleculitas, esas partículas, ¿sí? Y si están en estado sólido, van a tener poca energía, van a tener disposiciones como estas, ¿sí? Si le doy energía, van a tener un poco más de energía ellas mismas, o sea, si yo les doy energía, esa energía la van a tomar ellas y la van a tener en su interior y la van a expresar en forma de movimiento. Fíjense cómo se van moviendo de un lado para el otro, saltan, ¿sí? Esta es la disposición de líquidos. Y si le doy muchísima más energía, eh, las partículas estas se van a mover para todos lados, porque justamente les entregué muchísima energía, digamos, y van a formar, nosotros vamos a ver el estado gaseoso, entonces la diferencia entre el estado gaseoso que tiene mucha energía, líquido, energía intermedia, sólido, baja, muy baja energía, ¿bien? Este es el caso para el gas neón, el agua, son unas moléculas un poquito más complejas, sí, pero también fíjense cómo están todas pegaditas las unas a las otras en un sólido. Cuando tenemos líquido, más revolucionadas y gas, bueno, volando por todos lados con mucha energía. La pregunta es, ¿cómo vamos a nosotros ver cuánta energía tiene? Bueno, acá teníamos, como dijimos, una fuente de calor o fuente de frío y de esa forma nosotros podíamos entregarle o quitarle energía. Pero más a ciencia cierta, nosotros vamos a ver la energía expresada en lo que tenemos acá arriba, que es el termómetro. Fíjense que ahora estamos en gas, por ejemplo, la, la- la temperatura es de 156 grados Celsius. Si vamos a líquido, es una temperatura menor, 13 grados Celsius. Si vamos a sólido, mucho menor, menos 127 grados Celsius. Esto va a pasar para toda la materia, ¿sí? Que a muy baja temperatura se corresponde con baja energía, vamos a tener el estado sólido. A una temperatura intermedia, energía media, vamos a tener estado líquido. Y a una temperatura elevada, vamos a tener, o energía elevada, vamos a tener el estado gaseoso, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros, por ejemplo, bajamos la temperatura, fíjense cómo va bajando allá la energía de las moléculas, cada vez se mueven menos, ¿sí? Y baja la temperatura en el termómetro, obviamente. La pregunta es, bueno, esta es disposición del líquido, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia, el punto en el cual pasa de líquido a gaseoso? ¿Cuál es la diferencia en el cual pasa, si sigo bajando, por ejemplo? ¿Dónde está la energía, ese punto de temperatura donde pasa de líquido a sólido? Cuando ya prácticamente ni se mueven las partículas. ¿Es cualquier temperatura? ¿Es una particular? ¿Cómo es esto? Bien. Entonces, a partir de ahora no vamos a hablar más de energía, vamos a hablar de temperaturas para ver el pasaje entre los estados de la materia, entre el líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Y para ver realmente cómo es el pasaje, vamos a hacer este estudio de la temperatura que les di, ¿bien? Pero vamos a ir con conceptos, con números un poquito más en detalle. Vamos a estudiar el agua. El agua es conocido por todos y todas, ¿sí? Así que vamos a hacer un estudio particular del agua. Bien, ¿qué tenemos acá? Esto es una recta de temperaturas, una escala de temperaturas. No están todas, obviamente, pero podríamos ir de, no sé, menos 200, menos 100, menos 50, 0 grados Celsius, 50 grados Celsius, 100 grados, 200, 300, 400, sí, una escala de temperaturas. Esto es como una regla, digamos, pero en vez de medir centímetros, mide temperaturas. Bien, acá está la T que indica que mide temperaturas. Y este es en particular para el agua. Bien, y dijimos que a bajas temperaturas vamos a estar en sólido, ¿sí? Temperaturas intermedias en líquido y temperaturas superiores en gaseoso. Pero ¿cuál es el límite real que hay entre estado sólido y líquido? ¿Cuál es el límite en el que vos decís que pasás de bajas temperaturas a temperaturas intermedias o de temperaturas intermedias a temperaturas elevadas? Bueno, eso va a depender de cada sustancia en particular, ¿sí? Va a depender de cada sustancia. Pero para el agua en particular, el punto en el cual se pasa de sólido a líquido va a ser 0 grados Celsius.
O sea que, por ejemplo, si yo me paro, no sé, acá a la izquierda de la recta, a una temperatura menor a 0 grados Celsius, digamos, no sé, inventemos, por ejemplo, 10 grados Celsius, ¿sí? Perdón, menos 10 grados Celsius. Supongamos que tenemos esa temperatura, ¿sí? Que tomamos esa temperatura, menos 10 grados Celsius. O sea, estamos a la izquierda de esta temperatura de 0 grados Celsius de pasaje de sólido a líquido. Vamos a estar obviamente con el agua sólida. Si seguimos calentando el agua, si vamos calentando, vamos a ir acercando este cero a esta temperatura hasta que la pasemos. Por ejemplo, no sé, nos podemos parar acá, más o menos a esta temperatura, podríamos decir, supónganse 5 grados Celsius, ¿sí? Como para poner un ejemplo, positivos en este caso, no negativos. O sea, me pasé de esta temperatura de 0 grados Celsius, ¿sí? Y fíjense, cuando yo estaba a menos 10 grados Celsius estaba en la parte de sólido, pero cuando pasé estos 0 grados Celsius ya entré en la parte líquida, ¿bien? O sea que a los 5 grados Celsius el agua es líquida y a los menos 10 el agua es sólida. Ahora, ¿qué es lo que tuve? ¿Por dónde tuve que pasar? Tuve que pasar por el límite entre los dos estados. ¿Cuál es ese límite? Este valor de temperatura para el agua, 0 grados Celsius. Y el límite entre sólido y líquido se llama punto de fusión, que es uno de los conceptos que hay que completar en el trabajo práctico, ¿sí? Punto de fusión. Entonces, ¿qué es el punto de fusión? Es una temperatura, por empezar, ¿sí? Es una temperatura, es esa magnitud, ¿bien? Esa magnitud, este punto de ebullición, perdón, punto de fusión, nos indica el pasaje entre el estado sólido y líquido, pero también entre el líquido y sólido, ¿sí? O sea, es el límite entre ambos estados, entre el estado sólido y líquido. Si vos estás a temperaturas por debajo del punto de fusión, en este caso para el agua 0 grados Celsius, tu material va a estar sólido. Pero si estás por encima del punto de fusión, por ejemplo a 5 grados Celsius, tu material, en este caso agua, va a estar líquido, ¿sí? Por eso decimos que es el límite entre el sólido y el líquido. Bien, este valor es bastante conocido, ¿sí? Por todos. El agua cuando yo la pongo por debajo de 0 grados Celsius, ¿sí? Temperaturas negativas o bajo cero, como se suele decir, pasa a estado sólido. Y por el contrario, cuando la expongo a temperaturas mayores, pasa a estado líquido. ¿Bien? Entonces, eso es el punto de fusión. Análogamente, tenemos acá otro límite, bien, que va a ser entre el estado líquido y gaseoso, similar también a este que tenemos acá, ¿sí? Cuando esté a temperaturas, para el caso del agua de 100 grados Celsius, el otro límite, bien, por ejemplo, no sé, pónganse acá, pónganse por acá, invento de vuelta, ¿no? Una temperatura, por ejemplo, digamos, 110 grados Celsius, por ejemplo, ¿bien? Supongamos que estamos acá en 110 grados Celsius y invento otra temperatura más, pero está a izquierda de estos 100 grados Celsius. Supongamos 90 grados Celsius, por decirlo. Bien, 90 grados Celsius. Entonces, si vos te parás a izquierda de estos 100 grados Celsius, vas a caer en la zona llamada líquido, ¿sí? Vas a estar en estado líquido, tu material, en este caso agua. Pero si te parás por la derecha de estos 100 grados Celsius, por ejemplo 110 grados Celsius, ya pasas a estado gaseoso, ¿bien? Ahora, ¿qué son estos 100 grados Celsius? Como dijimos, es el límite entre el líquido y el gas, entre el estado líquido y gaseoso. Tiene un nombre, al igual que este que estaba acá, ¿sí? Esta temperatura en particular, esta temperatura límite, se llama punto de ebullición. También es una temperatura, al igual que el punto de fusión, el punto de ebullición, ¿bien? También es parte de nuestro trabajo práctico, ¿sí? Punto 1, acá punto de ebullición. Y es la temperatura límite entre los estados líquido y gaseoso. Si vos estás a izquierda de el punto de ebullición, o sea, temperaturas menores al punto de ebullición, vas a estar en estado líquido, y si estás a derecha, o sea, por temperaturas superiores al punto de ebullición, como 110 grados Celsius, ¿sí? Vas a estar en estado gaseoso. Entonces, estas dos temperaturas, punto de fusión y punto de ebullición, nos van a delimitar, ¿sí? Nos van a delimitar a nosotros y en realidad nos van a dar un indicio de en qué estado se va a encontrar nuestro material, nuestra sustancia. Para el caso del agua, 0 grados Celsius y 100 grados Celsius son el punto de fusión y de ebullición.
y gracias a ello nosotros sabemos en qué estado se encuentra la materia. Desde temperaturas muy negativas hasta el 0 grados Celsius, hasta el punto de ebullición, va a ser siempre sólido. Entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, el agua va a ser siempre líquida. Y por encima de los 100 grados Celsius, por encima del punto de ebullición, el agua va a estar siempre en estado gaseoso. ¿Bien? Estos puntos de fusión y de ebullición van a depender de la sustancia. En este caso estamos analizando agua, pero podríamos analizar otro tipo de sustancia y va a cambiar los puntos de fusión y ebullición. Lo que no va a cambiar es que a izquierda del punto de ebullición va a ser sólido, entre el punto de fusión, perdón, de fusión va a ser sólido, entre el punto de fusión y el de ebullición líquido y por encima va a ser gaseoso. Eso no va a cambiar, ¿sí? Para eso, acá tenemos, además del ejemplo del agua, les construí unas rectas de temperatura para otros materiales conocidos. Por ejemplo, el hierro, ¿sí? Conocemos muchas cosas hechas de hierro nosotros. Y acá el dióxido de carbono, ¿sí? El gas ese que nosotros exhalamos cuando respiramos. Y ahí exhalo dióxido de carbono, ¿no? Tan conocido que hemos estudiado tanto en biología sobre todo. Bueno, acá los tenemos bien. Son tres materiales. Los tres materiales van a tener puntos de fusión y de ebullición distintos. Fíjense que en la primera recta, en la verde, la del agua, acá la que habíamos visto hace un rato, eh, el punto de fusión es 0 grados Celsius. Acá el punto de ebullición es 0 grados Celsius y es el límite entre los estados sólidos, líquido y gaseoso, ¿sí? Pero fíjense que para el hierro no son las mismas temperaturas, son más elevadas. El punto de fusión es 1535 grados Celsius, el de ebullición es 2750 grados Celsius, pero fíjense que por más que cambien los valores, siguen siendo los mismos límites, ¿ok? El hierro va a ser sólido hasta estos 1535 grados Celsius, después de los 1535 va a ser líquido hasta los 2700, que es el punto de ebullición, y por encima va a ser gaseoso el hierro. Esto parece una locura porque nosotros conocemos el hierro sólido, nada más, pero también se puede conseguir líquido y también gaseoso. A ver, hay que llegar hasta temperaturas muy elevadas, son estas temperaturas, pero se puede, existe la posibilidad. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. Estamos acostumbrados a que el dióxido de carbono en la recta azul, ¿sí? Sea gaseoso, bien, pero también puede encontrarse de forma líquida y de forma sólida. De forma sólida ustedes lo conocen tal vez, el famoso hielo seco, que a veces cuando piden delivery de helado les viene con como unas piedritas. Bueno, esas piedritas son hielo secos y es dióxido de carbono en estado sólido. Bien. Eh, Fíjense que para el dióxido de carbono, a diferencia del agua, que sus puntos de fusión y ebullición eran 0 y 100, son mucho más bajos. Son el punto de fusión menos 78 grados Celsius y el punto de ebullición menos 57 grados Celsius. Son puntos de ebullición muy, muy bajos, ¿sí? Este, obviamente, como decíamos recién, entre las temperaturas bajas y el punto de ebullición vamos a tener sólido, entre la fusión y la ebullición líquido, y por encima de la ebullición todo gaseoso. ¿Sí? Esto se cumple para todas las sustancias, no importa la sustancia, no importa qué valor tenga de punto de ebullición y fusión. Acá por eso les puse esta otra tercera recta para cualquier sustancia material. ¿Sí? El límite, fíjense, entre el estado sólido y el líquido es el punto de fusión, y entre el líquido y el gas es el punto de ebullición. También y viceversa, ¿no? Entre gas y líquido es punto de ebullición y entre líquido y sólido también es el punto de fusión, esa temperatura. No importa cuánto valgan esas temperaturas. Algo importante y que vamos a estudiar después en escalas termométricas es que las temperaturas máximas no existen, no hay, puede subir la temperatura un montón de cualquier sustancia, pero sí hay una temperatura mínima, ¿sí? Por eso acá les puse esta raya negra, ¿sí? De temperatura mínima, ¿sí? Vale menos 273 grados Celsius y se conoce como cero absoluto. En este punto es cuando a la materia le quitamos toda la energía posible, ya no tiene más energía, ni siquiera las partículas tienen energía para vibrar o para girar sobre sí mismo. Si vamos a la simulación, por ejemplo acá, fíjense ahí tenemos el agua, ¿no? Fíjense que está en menos 236 grados Celsius. Podremos seguir enfriando hasta llegar a estos menos 273. Es muy difícil de llegar, es una temperatura hipotética en realidad. Fíjense como que cada vez enfrío y le cuesta más y más llegar. Menos 271, menos 271, sigue ahí pasó menos 272. A ver si llega al menos 273, que es el mínimo de todos. Parece que no va a llegar. Ahí llegó recién. Más que esto no se puede. Más baja, no hay más baja temperatura posible para la materia, no existe. ¿Sí?
el sistema. Yo podría estar acá todo el día manteniendo el frío acá para abajo, pero no va a enfriar más porque esta es la temperatura mínima posible, ¿sí? Y fíjense que en este punto las partículas ni siquiera vibran en su lugar, ni giran alrededor de sí mismos, ya no tienen energía para nada. Por eso la temperatura mínima, menos 73, ¿sí? Las partículas de cualquier sustancia ya no tienen energía para hacer nada, para moverse nada, ni siquiera dentro del sólido a niveles microscópicos. Ni siquiera los electrones giran alrededor de los núcleos. O sea, no tienen, le quité toda la vida que tenían, todo lo posible, toda la posible energía que tenían, se la quité a llegar a esta temperatura. Esto es para cualquier material, ¿sí? En este caso para el agua en particular. Bien. Entonces sí tenemos temperaturas mínimas, pero máximas no tenemos. Bien. Y la diferencia, bueno, entre sólido, líquido y gaseoso van a ser los puntos de fusión y ebullición. Ahora, yo acá estos valores para el hierro y para el dióxido de carbono medio que los puse así porque yo ya lo sabía. Ustedes se dirán, pero si me das otro material, ¿cómo sé cuáles son? Bueno, afortunadamente estos valores ya se encuentran calculados, están en lo que se dice tablas, ¿sí? Se dice que un valor no está calculado, se dice en tablas, anda a buscar el tal valor a tablas, ¿sí? O está tabulado también se dice. Yo se los puse acá abajo, ¿sí? Les puse esta tablita, está partida en dos, pero bueno. Les dice acá la sustancia, fíjense, agua, mercurio, oro, plomo, alcohol etílico, estaño. Varias sustancias, no son todas, son algunas con las que vamos a trabajar nosotros. Sí, algunas bastante conocidas, algunas más que otras. Y acá les puse el punto de fusión, o sea, por debajo de estas temperaturas vamos a tener sólido. Y acá el punto de ebullición. Entre el punto de fusión y de ebullición vamos a tener líquido y por encima del punto de ebullición vamos a tener gaseoso, ¿sí? Y fíjense cómo cambian los puntos de fusión y ebullición para todas las sustancias. No son las mismas, obviamente, como veíamos recién en la recta que teníamos para el hierro, el agua y el dióxido de carbono. Bueno, esto dependerá de cada caso, ¿sí? En el punto número 2, les pongo varias sustancias de esas que están ahí y les pregunto, decime, por ejemplo, a 20 grados Celsius, ¿en qué estado se encuentra el agua? A menos 15 grados Celsius, ¿en qué estado se encuentra el hierro? Bueno, ustedes tienen que completar acá, sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo hacen eso? Bueno, viendo los puntos de fusión y de ebullición para cada sustancia. Por ejemplo, el agua. Analicemos para el agua. Digamos, por ejemplo, el agua a 20 grados Celsius. Bueno, vamos al agua. Fíjense que si acá está el 100, acá está el 0, y acá está el 100, ¿sí? Acá está el 0, y acá está el 100. El 20 estará por el medio. Acá yo le puse 14, pero en realidad es 20, que es lo que les quería mostrar, ¿sí? Esos 20 que pide el ejercicio, ¿sí? Si yo analizo, fíjense, el agua a 20 grados Celsius, ¿cae en qué parte cae? En la parte de líquido. Entonces, ¿yo qué tendría que poner en el trabajo práctico acá? Bueno, a 20 grados Celsius es líquido, ¿sí? Probemos con el hierro, que también tenemos la recta ahí, ¿sí? ¿Qué pasa con el hierro? Fíjense el hierro, a 20 grados Celsius, más o menos por acá. Muy por debajo del punto de fusión, que es 1535, ¿sí? Estamos en sólido, caemos en la zona de sólido. Entonces vamos a poner en el trabajo práctico ahí sólido, ¿sí? En la parte de acá. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Por ejemplo. Bueno, con el dióxido de carbono que me fijo, el 20 grados Celsius donde cae, y por encima del punto de ebullición, y por encima del punto de ebullición dijimos que siempre vamos a estar estado gaseoso, entonces ahí ponemos el TP, acá gaseoso. ¿Hace falta hacer las rectas para todos y ver cómo caen? No, no hace falta. Yo con ver acá que mi temperatura, la que me piden, o está antes del punto de fusión, o en el medio entre el punto de fusión y el de ebullición, o por encima del punto de ebullición, ya sé los estados, porque siempre para toda la sustancia va a cumplirse esta recta que está acá abajo, ¿sí? Si estoy antes, es sólido, en el medio, líquido, y por encima de ebullición, gaseoso, ¿sí? Acá es lo mismo, pero puesto en números. Bien, por ejemplo, vamos a el oro. El punto de fusión es este y el punto de ebullición es este. Si yo, no sé, tengo una temperatura de 1500 grados Celsius y voy a estar acá en el medio, voy a estar líquido. Si tengo una temperatura inferior al punto de fusión 900, por ejemplo, grados Celsius, y va a ser sólido. Y si está por encima del punto de ebullición, no sé, 4000 grados Celsius, va a ser gaseoso. Entonces, ni hace falta que hagan las rectas. Si alguno necesita hacerlas, así como las hice yo, las puede hacer, pero no hace falta, a ciencia cierta. ¿Bien? Entonces van viendo a distintas temperaturas dónde caen. Si es sólido, líquido, gaseoso. Y acá en esta parte, en el punto B, les puse unas premisas, pueden ser falsas o verdaderas. Eso me van a contestar ustedes según los datos que les pongan acá al punto de ebullición y de fusión, ¿sí? Son algunas medidas tramposas, así que léanlas bien, porque por ahí la primera parte es verdadera, pero la segunda parte es falsa, ¿sí? Entonces,
Fíjense bien. Y obviamente las falsas, chicos, súper importante, me tienen que justificar y decirme por qué son falsas, ¿bien? Por favor. Y todos seguían con esta información que es súper importante eh, de las temperaturas de punto de fusión y ebullición para saber si son sólido, líquido o gaseoso. Todo esto se los voy a subir ahora a la clase sincrónica, al Classroom, bien, para que puedan completar el trabajo práctico. Esto ya está subido, pero el resto se los voy a subir para que lo tengan ahí y lo puedan ver. Bien, bueno, eso sería todo entonces, chicos y chicas. Saludos.